requiere mucho tiempo de práctica cuando usamos una tecnología adaptada. Entonces voy a ir un poquito más lento con el uso del teclado. Bueno, estamos en la Cátedra de Psicología del Excepcional de la Universidad Nacional de Asunción, de la carrera de Psicología Especialidad Clínica, el día 25 de agosto del año 2021, iniciando una nueva unidad temática dentro de las deficiencias sensoriales que acarrean algún tipo de discapacidad, limitaciones, en especial en acceso a la información y a la comunicación. La noche de hoy vamos a desarrollar la deficiencia auditiva con las limitaciones que acarrea justamente, ¿sí? Vamos a entender cómo se da el proceso audiológico y cuáles son las barreras justamente de interacción y ante las cuales debemos trabajar apoyando a la propia persona, a las familias y a la comunidad. Pero antes, como es lógico, vamos a empezar definiendo que toda deficiencia sensorial es aquella alteración, trastorno, patología que afecta alguna vía de percepción o la asociación de una o más, ocasionando ciertas limitaciones en la interacción. Esta noche les decía, vamos a tocar la deficiencia auditiva y vamos a entender de qué manera se instala y va desarrollando y ocasionando esas limitaciones. Sabemos que el aparato audiológico o de la audición está conformado esencialmente dentro de una división topográfica en tres dimensiones. El oído externo, que conforma lo que comúnmente llamamos el pabellón de la oreja en sí con el conducto auditivo. La parte media, que es el oído medio, donde se encuentra el laberinto, los huesecillos, el estribo, el yunque, el martillo, etcétera, que son huesecillos que transmiten justamente el sonido. Y el oído interno, que ya es la zona más proximal donde se encuentra la cóclea y se encuentra ya próximo al centro de procesamiento de la audición, que es la zona temporal, o sea, ambos laterales, teniendo una ubicación topográfica a partir del cráneo, de la cabeza, que indica justamente la zona cerebral que se encuentra subyacente. ¿Cuál es la función justamente del oído? Y es justamente la conducción, la transmisión y la transmutación del estímulo sonoro en estímulos eléctricos para que estos sean procesados en el centro del sistema nervioso ubicado en la parte temporal para el reconocimiento, la codificación y el posterior almacenamiento y la construcción de un aprendizaje proveído a partir de un estímulo sonoro. Ese estímulo sonoro puede ser la propia voz o ruidos ambientales. ¿Qué suele acontecer cuando hay una deficiencia auditiva? Que justamente la persona tiene limitaciones en el acceso a la información, esa información temporal y esa información cualitativa que le provee justamente la decodificación del estímulo sonoro. Si la patología, la limitación se encuentra en el oído externo, la parte que sobresale a la parte craneal, o en el conducto medio, se llama una deficiencia del tipo de conducción o de transmisión, porque la función justamente de estas dos dimensiones, tanto oído externo como medio, es la de conducir el medio sonoro. Sin embargo, si la deficiencia, la patología, la alteración se encuentra en el oído interno,
la deficiencia recibe el nombre de neuroperceptiva. ¿Por qué? Porque ya existe una limitación en el reconocimiento del estímulo y en la decodificación, en la comprensión del estímulo sonoro. Esa es la primera clasificación que tenemos, ¿sí? La segunda, que puede ser de acuerdo al momento de adquisición o el momento en que se dio origen a la deficiencia, que puede ser una etapa prenatal, la perinatal y la postnatal, como hemos visto también con otras áreas deficitarias. La prenatal es una característica que se da ya sea por una infección intrauterina que sufre la madre en el momento propio de la gestación y más aún en el momento de formación de justamente el sentido de la audición. Puede también acontecer ciertas condiciones de riesgo cuando existe un poco desarrollo del feto, puede también traer aparejado algún tipo de deficiencia auditiva y constituir una condición de vulnerabilidad, condiciones ya sea de neoformaciones, en el caso de tumoraciones que ya se encuentran presentes en las etapas prenatales, etcétera, que van a dar lugar justamente a esa deficiencia auditiva. Luego tenemos la perinatal, que es la que acontece en el momento mismo del parto, la condición de una hipoxia que puede justamente acarrear esa isquemia cerebral en la zona temporal, etcétera, y la persona tener afectado dentro del centro de procesamiento sonoro y no poder decodificar, reconocer, percibir o asimilar el estímulo auditivo. Y dentro del postnatal, como siempre lo digo, entramos todos. Nuestra condición de ser humano hace de que por cualquier infección, ya sea virósica, bacteriana, de tipo encefalitis, meningitis, pueda afectar el centro de procesamiento de la información sonora y acarrear una limitación audiológica. Situación traumática en el caso de accidentes, por ejemplo, también accidentes cuando los niños, niñas introducen algo en el conducto auditivo y esto genera una perforación del tímpano, también puede ser una condición adquirida o postnatal. ¿Sí? La segunda clasificación entonces. Tenemos otra que depende justamente del momento dentro de la etapa o del ciclo evolutivo que se da la limitación de la recepción sonora, que se mide a partir de una unidad de medida que se denomina decibelios. Esta clasificación puede ser ya sea en una etapa prelocutiva o en una etapa postlocutiva. Vamos un poco a explicar lo que entendemos por prelocutiva y lo que entendemos por postlocutiva. Cuando una patología específica surge antes de los 3 años, o sea, durante la gestación o a partir del nacimiento, antes de cumplidos los 36 meses, dificulta la adquisición del lenguaje. Por eso vamos a encontrar comúnmente en la denominación popular que se les otorga la categoría de personas sordomudas, que está mal utilizado el término. Tenemos que empezar a erradicar el uso del término de sordo-mudos. ¿Por qué? Porque independientemente que la persona tenga o no desarrollado el habla, la persona con deficiencia auditiva posee una lengua común que es el lenguaje signado. Entonces, por eso ellos no se reconocen como personas con discapacidad porque tienen una lengua
específica que es el lenguaje signado. Lo correcto en la denominación es persona con discapacidad auditiva o, si queremos ser precisos, personas sordas. ¿Sí? Que no está mal utilizado el término si anteponemos siempre el sustantivo propio de persona. Entonces, dentro de esta clasificación vimos el prelocutivo cuando la deficiencia acontece desde el momento mismo del nacimiento, en etapa gestacional, antes de los 36 meses. Dificulta la adquisición del lenguaje. Sin embargo, si la persona no presenta limitaciones y después de los 36 meses por alguna enfermedad virósica, bacteriana, una condición degenerativa, etcétera, un traumatismo, sufre la limitación auditiva, se denomina poslocutiva, después de la adquisición del lenguaje, porque dentro de las etapas de desarrollo del lenguaje tenemos que este se desarrolla entre los 2 y los 3 años o 36 meses. Entonces, esta es una tercera clasificación que se da dentro del momento evolutivo donde acontece la patología, la deficiencia, la alteración prelocutiva y postlocutiva. También de acuerdo a la intensidad existe una clasificación que lo identifica como personas sordas o sordera, ¿sí? Y personas hipoacusia o hipoacusia. ¿Cuál es la diferenciación? La sordera es aquella que origina limitaciones graves, profundas y severas para la decodificación sonora. Todo estímulo sonoro percibido se lo percibe con mucha interferencia y no se puede dar un reconocimiento, un significado específico. O sea, los decibelios no pueden ser reconocidos por la capacidad funcional de la audición. La hipoacusia es la que sí recepciona o posee un resto auditivo que le permite percibir cierta cantidad de decibelios del tipo verbal o tonal, ¿sí? Y que con la utilización de apoyos, de amplificadores, de audífonos, etcétera, les puede mejorar justamente esa recepción a partir de la audición de los estímulos sonoros y lograr su reconocimiento, su decodificación y su significación a partir del centro temporal. Pero vayamos un poco a caracterizar lo que es la audición. La audición le da la característica temporal al reconocimiento de la información. Sabemos que lo visual que habíamos estudiado justamente le da la caracterización instantánea, inmediata. Yo veo, reconozco un objeto, lo asimilo y ya forma parte de mis conocimientos. Con la audición yo completo esa información dentro de la distinción temporal, pretérito, presente, futuro, etcétera, que son las connotaciones que se le da justamente a la decodificación del mensaje dentro de lo que sea la intención comunicativa, ¿sí? Entonces, de ahí tenemos la gran importancia de la audición en la configuración de la información y la comunicación como tal. Y de ahí podemos desprender justamente esas limitaciones arrojadas cuando la recepción, la decodificación de los estímulos sonoros se encuentran alterados, limitados por algunas condiciones particulares. Dentro de la comunidad de personas con discapacidad auditiva o personas sordas, vamos a encontrar
escuchó porque ya nació con alguna limitación auditiva, o aquel que tuvo la posibilidad de adquisición de un lenguaje, porque ustedes saben que el lenguaje no surge de manera espontánea, surge tras la práctica, ¿sí? Es apoyado por la audición, el niño o niña comienza a imitar los sonidos ambientales y le impregna cierto significado e intencionalidad justamente a esa emisión sonora. Cosa que se limita si existe ya una deficiencia auditiva previa. ¿Por qué? Porque el niño o niña no puede escuchar los sonidos ambientales, por ende no puede imitar y a la vez no puede darle una significación. Ahí la gran diferencia entre una persona con discapacidad auditiva congénita, que quiere decir en el momento mismo del nacimiento o pequeños periodos posteriores, o aquellas adquiridas a lo largo de su ciclo vital, que hace la diferencia. También otro factor que puede influir es justamente la presencia o no de otras alteraciones asociadas. Por ejemplo, es muy común o encontrar que deficiencias auditivas pueden estar acompañadas por algún tipo de deficiencia visual y corresponde a lo que se conoce con el nombre de sordo-ceguera, que también lo vamos a tocar en la clase que viene, que no es una simple sumatoria de la sordera y la ceguera, sino que tiene su identidad propia, su configuración propia, atendiendo al momento de aparición y al nivel funcional del resto visual o del resto auditivo. También otro factor que puede influir es el acompañamiento familiar. Sabemos que el núcleo próximo donde ese niño, esa niña se tiene que desarrollar, debe ser un núcleo que facilite el desarrollo de las experiencias, la adquisición de experiencias que dan por resultado la construcción de su aprendizaje adaptativo, de su aprendizaje escolar, etc. Y la propia aceptación por parte del individuo de su condición particular, y el contar o no con algunos medios de comunicación que le permite justamente interactuar con otras personas, adquirir del medio la información y por sobre todas las cosas construir su propio conocimiento. Entonces, son factores que van influyendo. Dentro de la comunidad de oyentes y no oyentes, justamente los segundos se configuran en aquellos que utilizan el lenguaje asignado o la lengua asignada, que es un medio comunicativo, y aquellos que a lo mejor perdieron con mucho más entrado en años, más avanzado la etapa evolutiva, y que no tienen incorporada la lengua de señas y sí tienen otras alternativas comunicativas que vamos a ir viéndolas. ¿Cómo se da el desarrollo de la lengua asignada? Justamente estudios científicos demuestran que la lengua asignada en aquellos niños, niñas que son del tipo congénito, se adquiere de la misma manera como surge la instalación del lenguaje verbal, con pequeñas mímicas que tienden a describir justamente el mensaje que quieren dar, y luego se va complejizando a medida que el niño o niña y su núcleo familiar maneja la lengua signada. Dentro del tema del déficit que nosotros tocamos en esta clase de hoy, en donde nos centramos más hacia las condiciones de salud, tenemos algunas que pueden estar dadas por un resfrío mal curado, una condición de infección tipo amigdalitis mal curada, que puede afectar el conducto auditivo, que puede inflamar, y esto
desarrollar algún tipo de limitación, tanto de conducción o tanto del tipo neuroperceptiva, que limita mucho la recepción sonora. También tenemos una estructura anatómica que recibe el nombre de cóclea, que permite justamente transmutar del estímulo sonoro al eléctrico para enviarlo al centro de procesamiento a nivel cerebral. Existe una intervención que se llama el implante coclear, que facilita que niños, niñas, la mayoría son niños, los niños y niñas los que se operan y se implantan sería como la prótesis tecnológica para justamente facilitar la recepción auditiva y mejorar por sobre todas las cosas esa comunicación, esa información. No, no son todos, ¿verdad? Son quizás aquellos que tras una evaluación, una valoración por parte del otorrinolaringólogo, reciben la indicación de poder acceder a estas prácticas terapéuticas con la finalidad de mejorar el funcionamiento auditivo. Creo que Ángela levantó la mano, si no me equivoco. Sí, profe, porque no te quería interrumpir. Sí, Te quería adelante. te quería comentar nomás. En las redes sociales hay muchos de esos videos donde los bebés se le ponen ese aparatito y se le habla y cambian todo su cara porque escuchó Porque por primera vez. recepciona, ¿sí? Porque Sí. recepciona, ¿sí? Ahora, también hay que entender de que no es que de buenas a primera el niño o niña va a tener ya una funcionalidad plena con el implante coclear. Tiene que pasar por un proceso de adaptación, de darle significado, porque el niño cuando aprende, digámosle dentro del ciclo natural, aprende a darle significado a esa experiencia sonora, va construyendo su conocimiento. Y de esa misma manera también con el implante coclear hay que darle significado a cada estímulo sonoro. Y vamos a encontrar también mucho en las redes que hay gente que está a favor y gente que está en contra del implante coclear. Tanto las mismas personas con discapacidad auditiva como sus familias en algunos casos, aludiendo ciertas ventajas y ciertas desventajas, ¿sí? Por ejemplo, generalmente se pone como una desventaja de que puede desarrollar infecciones intracraneales al momento de tener una cirugía intracraneal, que digámosle es todo riesgo que tiene cualquier tipo de cirugía, ¿sí? Que en algunos casos pueden adaptarse, que en otros casos pueden no adaptarse. Sabemos que también es un riesgo que se corre con todas las prácticas médicas, ¿verdad? Pero siempre hay que intentar mejorar la condición de vida de este tipo de pacientitos, y cuanto más precoz se pueda acceder a esta práctica terapéutica, es mejor y va a tener un pronóstico mucho más favorable. Porque de adultos ya se tiene cierta práctica y cierto canal comunicativo en que muchas veces el implante coclear produce ciertas interferencias, y en algunos casos la propia persona rechaza nuevamente la utilización del implante coclear. Recuerdo que hace años, antes de la pandemia, justamente vino una especialista de la ciudad de Burgos, España, y en una de las conversaciones que teníamos, porque teníamos que dar unos cursos de formación a unos instructores y queríamos dar unas pequeñas nociones acerca de la lengua de señas para que tengan
una utilización básica. Me decía ella, que justamente era técnica del Ministerio de Educación y Ciencias de España, me decía ella, me resulta re curioso el tema de la lengua asignada, de la lengua de señas asignada, porque en España podés creer que no tenemos personas sordas. Y yo le decía, ¿por qué? Porque tienen prácticas de intervención médica precoz, que me decía ella, lo que pasa es que muy precozmente ya se practica el implante coclear. Entonces, ya de niño se comienza a desarrollar el lenguaje. Ahora, no todo es perfecto, me decía ella, porque llega un momento en que la batería justamente de la cóclea necesita ser recambiada o algo así. Entonces, la persona que no fue entrenada en el uso de la lengua asignada, cuando tiene problemas con la batería de su implante, queda totalmente aislada porque no se le entrenó en otro medio comunicativo. Es algo que tenemos que considerar también, que siempre tenemos que ir dando alternativas para que la persona trate en lo posible de ir adaptándose a los desafíos, a los retos que día a día tiene con cualquier práctica, ya sea de quirúrgica, médica o con cualquier tipo de apoyos, etc. ¿Sí? Bueno, alguna preguntita hasta acá, algo que de repente ustedes quieran aportar. Sé que ustedes tienen quizás mucha vivencia. No sé si ya les tocó interactuar cuando estaban las diferentes cohortes de formación en ciencias de la educación de estudiantes con discapacidad auditiva o quizás no tuvieron la posibilidad de interactuar. Profe, yo te puedo contar unos cuantos casos, ¿verdad? A Pero en ver, el caso de, tengo muchísimos, pero en el caso, por ejemplo, de evaluación precoz, lo que se hace y que ya es ley acá es las autoemisiones acústicas que se hace al recién nacido antes de los 6 meses, ¿verdad? Para tratar de evaluar o valorar algún tipo de pérdida o deficiencia en la audición del niño. Si eso sale desfasado, nosotros, o sea, se pasa a lo que sería potenciales evocados, que ya va a medir los niveles del cerebro ante la reacción de los clics que hacen. Eso sería lo que se hace. Y cuando un niño tiene, o sea, cuando nosotros le llamamos hipoacusia, cuando un niño es hipoacúsico, ya sea leve, moderada o severa, mayormente severa, ya no se trabaja con audífonos, sino como dijiste vos, con implantes cocleares y con una rehabilitación auditiva. Pero cuando se detecta la pérdida auditiva antes de los 6 meses, lo que se debería hacer, que no se hace en Paraguay, pero sí se hace en Canadá, México, España, Argentina ya está haciendo, y Brasil es, al niño se le equipa con los audífonos y se le lleva a una rehabilitación auditiva, que es para que el niño aprenda a reconocer y escuchar sonidos, y después de eso pasa a una habilitación auditiva. Más o menos de todo lo que dijiste en resumen sería una intervención, por ejemplo, sería así, si es intervención temprana. Genial. Y la vez pasada en el trabajo llegó un niño de 5 años con hipoacusia severa, no, hipoacusia profunda del oído derecho y hipoacusia severa del oído izquierdo, y ahora recién le equiparon. La pérdida que tiene este niño ya es, y no tiene lectura labial, no tiene lenguaje de señas, y mucho menos va a ¿Cuántos tener. años tiene, me decís? 5 tiene este nenito. Sí. Y recién ahora como que le detectaron, o sea, le detectaron el año pasado, antes de la pandemia, y por culpa de la pandemia no pudo seguir en clínica y ahora está empezando, pero te imaginas la pérdida que tiene. ¿Y por qué creen que esa detección se desarrolla así un poco tardía? Porque los 5 años ya tuvo que haber pasado mucho tiempo dentro del núcleo familiar, y el núcleo familiar o no se dio cuenta o se negó ante la condición. Porque tampoco es adquirido, ¿verdad? ¿O es una condición adquirida? No, yo no sé el historial clínico de él, pero porque para ser el nivel de hipoacusia que tiene que haber sido desde el nacimiento. O sea, tuvo que haber Pero no sido tiene lenguaje desarrollado. No, tiene sonidos, emite algunos, y la forma de comunicarse es con señas. Ahora, Sí. él entiende cuando vos les mostrás.
o te lleva, pero hasta ahí. Es una planta el pobre nene, no sé cómo explicar para que no suene mal, es una plantita. Claro, claro. ¿Por qué? Porque no recibe el estímulo sonoro y no le dio una significación a esa condición. No. Porque imagínense ustedes, el oído es el primer sentido en desarrollarse intrauterinamente, ¿sí? Entonces, el niño ya nace escuchando. Cualquier sonido ambiental le va a impresionar y va a reaccionar. Un ruido muy profundo, muy agudo, ¿sí? Le va a hacer llorar. ¿Y qué pasa si los padres ven que su niño no llora ante, o no se dan cuenta que su niño no llora ante un sonido ambiental? Ya tiene que llamar la atención. ¿Mm? O que de repente puedan salir de su ángulo de visión, situarse detrás del niño y poner a utilizar fuentes sonoras para ver si el niño va ladeando y buscando esa fuente sonora, que sería un indicador de que está escuchando. Eso se puede hacer ya en etapa muy precoce y no esperar tanto tiempo, ¿sí? O sea, los padres deben también fijarse en esos signos conductuales para llegar lo antes posible a una intervención, a una evaluación médica y posterior aplicación de las diversas terapias para facilitar justamente esa etapa plástica de adquisición de mayor funcionalidad. Eso no quiere decir de que el niño va a escuchar nuevamente si su condición anatomofisiológica no es la de recepcionar dentro de los rangos esperados, pero sí va a entrenar los otros sentidos para compensar y recepcionar lo máximo posible ese estímulo ambiental. Lo De que yo ahí, creo que sí. nosotros, profe, podríamos hacer es educar a los padres Ujú, y comentarles. Esta ley que te digo, esta ley es donde el niño recién nacido tiene, todo niño recién nacido dentro del territorio paraguayo tiene la obligación, o sea, tiene el derecho y el Estado tiene la obligación de hacer el estudio de atomisiones. Entonces ujú. nosotros deberíamos entrenar a los padres o ver si alguien conoce un bebé, qué sé yo, de 3 meses, 4, 5, y se da cuenta que tiene detecta ciertas alarmas, que se vaya al hospital público, por ejemplo, San Claro. Pablo, y que exija que le hagan las autoemisiones. Ujú. Entonces O ahí sea, se detecta temprano. falta ese primer nivel de prevención. Recuerdan que nosotros dentro de los niveles establecidos por la Organización Mundial de la Salud, tenemos específicamente 3 niveles de prevención. El primero que nos habla de un fomento y promoción de, ya sea de una vida saludable, de una calidad de vida, en este caso, de mejora audiológica, ¿sí? Entonces tenemos que capacitar a los padres en condiciones conductuales mínimas, a ir observando, a tener como una lista de cotejo. Ah, mi niño hace esto, debería hacer esto. Y tener como una cartilla de los servicios a donde recurrir. Muchas veces los propios padres no saben o no quieren darse cuenta de que hay una condición deficitaria dentro de la funcionalidad de su niño o su niña. ¿Sí? Profe, Sí, justo eso adelante. iba a comentar que para muchos parece como un tema tabú eso. Recuerdo que mi sobrinita no hablaba y mi mamá, por ejemplo, decía que había una planta que se tenía que explotar en su boca, no sé qué, y Ujú, iba a hablar. Me río ahora que estoy escuchando esto. ujú, Y muchos padres toman como tabú el tema de que sus hijos no hablen, no hagan ciertas cosas, ujú. como que tienen miedo de Y pasa exponer eso. por un dolor personal de aceptar la condición y de falta de información, de tener miedo de lo que puede venir o de no conocer cuál es el itinerario que se debería seguir. Eso que cuenta la compañera de todos los servicios disponibles en el San Pablo,
por ejemplo, debe ser algo público, debe compartirse esa información, que toda persona que está en etapa gestacional debe saber qué conductas comenzar a observar una vez que haya nacido su niño, su niña, ¿sí? Y Profe, poder alertar al pediatra, sí. perdón. Adelante. Justamente, yo trabajé en una guardería por 4 años y la verdad que esa parte de, o sea, adquirí mucha empatía en cuanto a lo que es que unos padres acepten de repente ciertas condiciones de su hijo. Es una situación muy difícil, yo no soy todavía mamá, pero sí me tocó estar en reuniones con padres donde le decíamos las complicaciones que había con sus chicos, qué sé yo, características o rasgos autistas, etcétera. Nunca nos tocó una situación así de que no escuchaba o alguna dificultad así sensorial, pero sí es muy difícil para los padres justamente por la falta de información y también es profe como que va a sonar muy, o sea, una opinión muy personal, ¿verdad? Pero que de repente los padres no toman esa responsabilidad o no dimensionan hoy en día, especialmente los que son muy jóvenes, no dimensionan lo que es la responsabilidad de un niño y todo lo que requiere, de que uno debe ir observando su desarrollo, que hay cosas que los niños deben ir cumpliendo por etapas, y hay padres que como esas cosas por información o a veces no sé si por caigüe o porque están enfocados en su trabajo otras cosas o porque simplemente como digo, ¿verdad? No dimensionan que esos son aspectos importantes que uno como padre responsable debería ir observando en sus chicos. Entonces Ujú. creo que también implica un poco de responsabilidad de los padres de interesarse en esos puntos cuando uno está empezando, qué sé yo, la etapa de gestación. Una amiga mía, por ejemplo, ella se embarazó muy joven, pero siempre es un ejemplo que doy que ella empezó a leer todo lo que podía sobre niños, sobre el desarrollo, responsablemente. Y que la verdad sería genial que todos los padres hagan eso, pero en realidad no se hace. Y ahí es lo que Ujú. va el niño desarrollando ciertas condiciones que va avanzando justamente como lo que comentó la compañera a 5 años sin tener una preparación o una ayuda específica. Ujú. Y ahí pasa también por la diversidad que todos tenemos. A lo mejor esta conocida tuya que decís, bueno, es una persona afín a la lectura y por sobre todas las cosas, y no quiero que se tome mal el término que voy a utilizar, pero con mucha curiosidad hacia los temas que le puedan implicar a ella, a su futuro hijo, etcétera. Ustedes saben que la base de todo conocimiento es la curiosidad, ¿sí? Por más de que en términos populares le vamos dando una connotación un poco, digámosle, cómica o algo así, pero la curiosidad es lo que siempre tenemos que desarrollar. Ahora, no todos lo desarrollan, porque quizás les resulta un poco difícil entender, no todos saben cómo está constituida la situación biológica, que debemos tener cuidado con lo anatómico, con lo fisiológico, con los procesos que se dan a partir del sistema nervioso. Entonces, es también un compromiso por parte de los profesionales el brindar la información en términos fáciles, en términos que incluyan un itinerario de posibles consultas fácil a conseguir de repente hoy día con el uso tecnológico. Sabemos que el WhatsApp nos facilita mucho a tener esa comunicación. Bueno, que haya teléfonos de consulta eh, o que haya mensajería de consulta que le permita a esa madre, a ese padre, tener una orientación básica para justamente la mejora de su condición en tiempos o en etapas precoces de su niño o niña, porque mucha cuestión de privación social, de privación sensorial, vamos a compensar cuanto más temprano ese niño, esa niña acceda a los diversos programas de estimulación temprana. ¿Sí? Profe, Sí, adelante. yo te digo una cosa complementando eso, y porque vi, escuché y me tocó, no solamente los padres son responsables, hay pediatras que hoy en día dicen, no te preocupes, ya va a hablar. El niño tiene 2 años
con suerte te dice ma y pa, tiene menos de 50 palabras dentro de su vocabulario. Y si el mismo pediatra no le está informando a los padres de los niños cuáles son los hitos del desarrollo del niño, es difícil. Muchos pediatras dicen, no te preocupes, ya va a hablar. Y hay otro tema ahora que se está usando mucho, que el niño es libre. Es cierto, el niño es libre y cada niño es diferente y su desarrollo es diferente y tienen tiempos diferentes. Pero vos no podés esperar, por ejemplo, en el caso del lenguaje, vos no podés esperar que, porque alguien te dice cada niño es diferente y tu hijo, tu sobrino, tu primo, tu vecino o lo que sea, tiene 2 años y ni siquiera dice más para llevarla a una consulta. Ahí es algo que te tiene que llamar la atención y eso es con educación. Y lastimosamente, digamos que en Asunción se ve más, pero vos salís de Asunción y te vas a Central, te vas a Itagua, a Guaramare. Uno, que no hay hospitales. Segundo, que no hay acceso a información. Y tercero, que es tan tabú todavía en nuestra gente y la educación es tan pésima y paupérrima que hasta los mismos pediatras te salen con eso. Nosotros vemos muchísimo esos casos de que llegan tarde y le preguntamos, ¿por qué esperaste tanto? Y su pediatra me dijo que ya va a hablar 3 años y no dice ni más. Es que pareciera ser que la centralización de los servicios nos limitamos a Asunción, no podemos decirlo ni el área metropolitana ni el Gran Asunción, porque nos vamos de aquí, yo generalmente los fines de semana vivo en Areguá, y es como que vas en la cuestión de los servicios del día a la noche. Ves personas que no tienen un mínimo conocimiento de cómo cuidar su salud personal o la de sus hijos y que necesitan esa información. No todos tienen la misma formación que quizás ustedes que ya están terminando una carrera de grado, pero necesitamos poner esa información en términos fáciles y que la gente se interese para no perder esa etapa plástica que tanto necesitamos para construir nuestro conocimiento, construir los canales comunicativos y poder adaptarnos a las exigencias del medio, porque en eso se basa justamente el desarrollo y la maduración, adquirir los conocimientos, interactuar con el medio y adaptarnos al medio, ¿sí? Independientemente de cuál sea nuestro, digámosle, nuestras habilidades, nuestro potencial, pero si tenemos áreas deficitarias, existen otras que se pueden estimular para compensar y crear, en este caso de lo que habíamos visto, el tema visual y ahora el término auditivo, crear ese canal de acceso a la información y de la comunicación que son los que se encuentran limitados al hablar de una deficiencia sensorial. Bueno, esta semana tenemos en el desarrollo de la plataforma, tenemos un poco dos materiales, el libro blanco de la discapacidad auditiva, que es un material dispuesto justamente para entender desde el ámbito deficitario, y tenemos un pequeño power en donde nos van ofreciendo diversos conceptos justamente para una buena construcción, una buena clasificación, para luego ya en la clase siguiente entrar en todas esas estrategias comunicativas de apoyo que nos sirve para tener un medio de interacción a nivel social y de adquisición al conocimiento y ver cómo nosotros que vamos a ser agente de cambio, que vamos a trabajar mucho con la psicoeducación, debemos tener justamente esa información de los servicios donde orientar a las familias para que mejore esa condición general del niño o niña. No vamos a trabajar con el déficit, no, porque eso es cuestión ya sea de fonoaudiólogos, de neurólogos, especialistas dentro de lo que sea el sistema o el centro de codificación auditiva, pero sí nosotros vamos a trabajar justamente en orientar hacia esos programas específicos que les pueden dotar justamente de los apoyos humanos, técnicos o tecnológicos para mejorar esa interacción con el ambiente. Bueno, dentro de los avisos, les
Les dispuse en la plataforma también un Excel, no lo pasé ahora a PDF porque el anterior me había justamente restringido algunos datos de la nota Penta. Les puse el Excel abierto, entonces con mucho criterio les pido que revisen el Excel, que vean la sumatoria, tienen que tener 6 puntos de proceso. Este es un Excel que se bajó justamente de la plataforma y es lo que está registrado con las entregas que ustedes hicieron y del cuestionario con el puntaje más alto que lograron del cuestionario justamente de accesibilidad. Y esos 6 puntos sumados a los que hicieron en el cuestionario del parcial es lo que da la nota del primer parcial. Y en la última columna van a tener la nota Penta. Entonces les pido que vuelvan a revisar y cualquier cosa, entonces vamos a estar en contacto a través de Julieta para ir viendo cada caso en particular. ¿Sí? Dale, profe, no hay problema, siempre voy a estar atenta. Bueno. Entonces vamos a volver a encontrarnos el próximo miércoles, si les parece. Sí, profe, Dale, muchísimas profe. gracias. Gracias. Que descansen. Hasta el siguiente Igual, miércoles. profe, hasta Hasta el luego. siguiente miércoles.